Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por estar este nuevo martes aquí en un encuentro más de este ciclo de conciertos Música en tiempos de la corona, de Sinfonía Austral. Hoy día damos la bienvenida a la ilustre presencia de Alejandra Urrutia, ¿cierto? Destacada directora chilena. Y eso, damos paso entonces a la entrevista que la va a guiar Carlos Zamora. Agradecemos su participación. Como siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio mientras dura la entrevista y ya luego, más tarde, cuando termine y terminemos la transmisión en vivo, comenzamos a compartir un poco más íntimamente, conversar y si quieren interactuar y preguntarle algo a Alejandra, todos bienvenidos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Francia. Buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en este minuto en Facebook Live, nuestra página Sinfonía Austral. Hoy día nos acompaña una de las personas que yo diría ha marcado un hito en la historia de la música chilena, porque es si no la primera, una de las más importantes directoras de orquesta, quien ha sido la primera directora de orquesta de la Orquesta de Cámara de Chile, la única orquesta del Estado, digamos, y con una trayectoria de la cual vamos a hablar, que es realmente envidiable para cualquier joven que aspira a estudiar música y dedicarse a la dirección de orquesta. Buenas noches, Alejandra Urrutia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y para mí un tremendo honor y una gran alegría poder compartir con ustedes esta noche, esta tarde. Yo me voy a ir muy atrás, me voy a ir al año 1990, cuando yo, terminando mis estudios de pedagogía en música en la Universidad de Concepción, fui a hacer mi práctica como profesor al colegio Kingston College, al curso de segundo medio. Cuando entro a la sala de clase, uno de los alumnas que había ahí era Alejandra Urrutia. Yo no tenía mucho que enseñarle, ella sabía más música que yo porque ya formaba parte de una generación nueva de músicos de Concepción. Ella ya había tocado en la orquesta varias veces y tenía una profesión de carrera como violinista. Poquitos años después, si no ese mismo año, Alejandra desapareció de Concepción y me encontré con ella, debe haber sido el año 2000, no sé cuánto, siendo yo jurado de un concurso de composición del concurso Luis Salvis del Ministerio de Cultura. Me encuentro con ella, estaba dirigiendo las obras del concurso con la orquesta de la Universidad de La Serena. Eso debe haber sido unos 6 o 7 años atrás, más o menos, no más que eso. Y pasaron una montonera de años donde ella construyó su carrera, se fue a Estados Unidos, terminó sus estudios medios, entró a la universidad, estudió violín, entiendo, y posteriormente incluso hizo un doctorado en interpretación musical en la Universidad de Michigan. Alejandra, yo quiero irme justamente un poquito antes que de la Universidad de Michigan, quiero irme a la infancia total. Alejandra es hija de Eugenio Urrutia, un contrabajista eximio de la Universidad de Concepción, que lamentablemente falleció hace poquito tiempo. Eugenio era, además de contrabajista, era compositor y un excelente afinador de piano, hay que decirlo. Y el hermano de Alejandra, Eugenio Chico, también estudió piano. Me estaba contando antes de empezar la entrevista que se juntaban con Claudio Santos a tocar trío de violín, cello y piano a los 8 o 9 años por ahí. Entonces yo me quiero ir a esos años, Alejandra. Siendo hija de músico, me imagino que fue natural para ti armarte una carrera como músico. No sé si lo pensaste o no, si fue una cosa que se dio naturalmente. Quisiera que me contaras un poquito esa trayectoria hasta el momento en que decides irte a Estados Unidos. Sí, bueno, yo comencé a estudiar violín a los 8 años en Concepción, privadamente con un profesor, y mi hermano chico, Eugenio, ya estudiaba piano en esa época. Entonces, cuando comencé a estudiar violín,
a los 8 9 años, si es que recuerdo bien, sí, ya la música era una constante en mi casa. O sea, era totalmente, de alguna manera, se hablaba mucho sobre música, ¿no? Y para mí era muy natural, por ejemplo, que en mis vacaciones de invierno yo me fuera con el papá a los ensayos de la Sinfónica. O sea, era algo muy habitual y yo era bastante regalona de él también. Entonces, era como un imán para mí el estar con el papá e irme a los ensayos de la orquesta. Y bueno, ya yo alrededor de los 12 años que yo ya sabía que en ese momento que quería ser violinista. O sea, no, en realidad en un momento, ningún momento se me pasó por la cabeza estudiar algo distinto. Eh, y yo era estudiosa, o sea, era de esos chicos que iba al colegio y volvía a la casa, almorzaba y estudiaba violín todos los días, por lo menos unas 3 horas, ¿no? Entonces era como que siempre tuve esa cosa de que se me metía algo en la cabeza y para allá iba, o sea, con una claridad bien especial, diría yo. Y, y bueno, fue con esa claridad justamente que a los 16 años me fui a Estados Unidos con una beca con el maestro Cobos, Patricio Cobos. Hizo Cobos. Sí, él desde que yo tenía 12 años, 13 años, que venía a Chile a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Concepción. Entonces, en esos periodos que él trabajaba con la orquesta, también trabajaba con la orquesta juvenil en la cual yo tocaba, ¿no? Y eso eran contactos que Américo Justi hacía en esa época. Así es. Entonces, siempre aprovechábamos lo más posible a todos los maestros que vinieran de afuera para que nos hicieran clases o para que hicieran ensayos con la orquesta. Entonces fue en una de esas ocasiones que Patricio Cobo en realidad se interesó de toda la orquesta, porque honestamente era una orquesta muy especial, ¿no? Había mucho talento y éramos todos bien así como driven, ¿no? Desde adentro, como esta cosa de querer ser lo mejor que pudiéramos, ¿no? Con las herramientas que teníamos. Entonces, fue así como entonces, surgió el contacto con Patricio Cobos y justamente, bueno, yo hice segundo medio, fue mi último año en el Kingston. Entonces, porque me salió esta beca para irme a Estados Unidos, entonces yo hice el tercero y cuarto medio en el Duoc, en, Ok. en la escuela nocturna que tenían, para yo después poder irme un año antes a la universidad en Estados Unidos. Entonces, segundo medio fue mi último año en el Kingston y, y claro, la escuela nocturna era delicioso porque yo tenía clase 3 noches a la semana y el resto yo estudiaba violín todo el día, que era el sueño de cualquiera a esa edad. Así que ahí entonces terminé mi cuarto medio y me fui a la Universidad de Columbus, que en ese tiempo se llamaba Columbus College. Y entré al segundo semestre del primer año del bachillerato, del bachelor's. Y ahí estudié por 3 años y medio con Patricio Cobos y luego entonces me fui a estudiar mi máster's y mi doctorado en la Universidad de Michigan como violinista, ¿no? Como violinista, sí, bien dice, y te quería preguntar, todavía en esos años no surge la inquietud de la dirección de orquesta, ¿no? La dirección surgió en mis tiempos cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Michigan. Tenía muchos amigos directores de orquesta. De hecho, yo iba a las clases de análisis y en la universidad había una clase que se llamaba Lab Orchestra, que era la orquesta de laboratorio para los estudiantes de dirección. Entonces yo siempre tocaba en esa orquesta. Normalmente era un quinteto de cuerdas más piano, entonces yo siempre estaba tocando en esas clases. Y siempre me era muy interesante, ¿no? Cómo era todo este proceso de dirigir y era muy curioso en realidad. Entonces ahí fue como que surgió mi deseo
comenzar a explorar en la dirección orquestal. Oye, tú vuelves a Chile siendo ya doctora en interpretación, de vuelta a Concepción, ¿verdad? Sí, Y es en esos años en que llegas a ver lo que había hecho Américo Justi con la orquesta de Curanilahue, ¿verdad? claro. ¿Recuerdas muy bien eso? Fue, Y fue, dime. sí, fue justamente cuando yo volví de Estados Unidos. Yo terminé mi doctorado y después enseñé en una universidad en Texas, en Edinburgh, Texas. Ya, enseñé violín por un año y después de eso entonces me volví a Chile. Y fue en ese volver que Américo Justi se contactó conmigo y me preguntó si me interesaba. En realidad no me preguntó porque Américo tenía esa cosa de convencimiento. Entonces me convenció en menos de una hora de que tenía que estar enseñando en Curanilahue, trabajando con el proyecto de orquestas juveniles. Y así fue. Eh, yo, yo la experiencia que tenía enseñando era solamente en el doctorado que hice un assistantship, ¿no? Eh, enseñando violín a estudiantes que no estudiaban música necesariamente, pero eran todos estudiantes grandes. Entonces, para mí, llegar a Curanilahue y para la tercera generación y crear o sea, comenzar a enseñar a niños muy chicos fue para mí todo un desafío, pero fue un lindo desafío, porque yo a los 3 meses, 4 meses ya estaba, pero enamoradísima del proyecto. Ver esos ojitos, los niños mirándote, no, realmente fue muy especial para mí todo ese periodo en Curanilahue. Oye, y cuéntame un poquito, porque tú llegaste a lo que estás diciendo, llegaste de vuelta a Concepción y a involucrarte con el proyecto Curanilahue, que recordemos un muy bonito proyecto que nace sino antes o paralelo a lo que después fue la Fundación de Orquestas Juveniles. La orquesta Curanilahue era una orquesta que en esos años en Chile la llevaba en términos de que era muy famosa, lo que se había hecho en este pueblito perdido cerca de Litata, ¿verdad? Y, y una cuestión que llamaba bastante la atención en el mundo de la música en Chile. Y la pregunta mía es, ¿qué sentiste tú al encontrarte, porque tú llegaste a trabajar en un proyecto que llevaba a Américo Justi, como bien mencionas, pero también donde estaba chelista Santa María y un montón de otros próceres de la Sinfónica de Concepción que habían sido alumnos tuyos, digo, profesores tuyos o Sí. amigos de tu papá, que si entonces llegas tú, chiquitita, entre medio de todo esto que todavía trabajaban en la orquesta de Curanilahue. Sí, bueno, como te comenté, yo llegué a la tercera generación de Curanilahue, que ellos era la orquesta Bicentenario Curanilahue. Exacto. Eh, a ver, para mí en realidad fue ideal porque como ya era un proyecto que estaba en movimiento, yo nunca me tuve que preocupar de temas administrativos, ¿no? Yo llegué allá, enseñaba violín, o sea, mira, mi horario era el siguiente, al inicio yo iba viernes en la tarde y me quedaba viernes en la tarde, sábado y domingo. Enseñaba violín a cada uno de ellos, yo tenía 20 estudiantes, entonces enseñaba media hora a cada uno de ellos eh, el sábado y el domingo teníamos el ensayo de la orquesta en la mañana por 3 horas y después seguía con mis clases individuales de violín. Y los días viernes, entonces yo hacía clases grupales de los violinistas. Entonces era maravilloso porque yo trabajaba mucha técnica con ellos en esas clases grupales. Y por supuesto lo hacía de tal forma que ellos no se dieran cuenta de lo que estaban aprendiendo, ¿no? Entonces ese fue como el lindo desafío para mí, ¿no? Eh, porque bueno, igual me pasó en lo personal que cuando yo comencé a estudiar con Patricio Cobos, hubo muchas cosas que yo tuve que cambiar, ¿no? En mi tomada de arco, en la exposición de la mano izquierda. Entonces,
para mí era el desafío cómo hacer, de enseñarle a estos niños de la mejor manera posible desde el inicio, ¿no? Entonces era muy bonito. Y ya, no sé, a los 2 años tú ya veías a estos chicos a veces 5 años, 6 años, 7 años tocando increíblemente bien. Entonces para mí era, era realmente hermoso ver el proceso que iban haciendo y que, por supuesto, mientras más pequeños el proceso era más lento, pero de repente hacían clic y se empezaba a mover todo, ¿no? Entonces, y por otra parte, cuando me hice cargo también de la orquesta como directora, también o sea, estaba muy agradecida yo que también tuviese la oportunidad de que yo era la profesora de violín, entonces podía prepararlos también con el repertorio que se estaba haciendo en la orquesta. Entonces iba a la par, ¿no? O sea, si estábamos haciendo una obra que, no sé, pensemos, no sé, si nos vamos en lo técnico, que los chicos podían estar tocando en tercera posición o cuarta posición, entonces yo los preparaba para eso. ¿Mm? Oye, cuéntame un poco, porque esa fue tu primera experiencia en dirección de orquesta. Sí. No sé si tú habías tenido alguna formación al respecto. Bueno, tu papá estudió, de hecho fuimos compañeros de dirección de orquesta con el maestro Escarabino cuando se hicieron esos famosos cursos de dirección de orquesta con la Sinfónica Concepción. Pero, ¿tú tenías alguna formación o dijiste aquí dirija? ¿Cómo fue ese proceso? No, mira, ¿sabe? Bueno, yo tuve una experiencia dirigiendo en Michigan cuando estaba durante mi doctorado, que yo estaba estudiando 2 obras para violín, una obra de Schubert, que era un rondó para violín y cuerdas, y un concierto de Mozart. Entonces mi profesor de violín en ese momento me dijo, Alejandra, me dice, tú que tienes tantos amigos directores de orquesta, ¿por qué no pones una orquesta junta, ¿no es cierto?, con tus compañeros y haces un concierto y tocas estas obras. Entonces yo lo miro así y le digo, yo quiero dirigir. Así, patúa. Y así fue. Entonces junté a todos mis compañeros y amigos de la universidad y tuvimos 3 ensayos, no me acuerdo, y tocamos este programa juntos. Y yo dirigí desde el violín. Y agregué otra obra que fue la Serenata para cuerdas de Elgar, que esa la dirigí. O sea, Ya. era la primera vez que lo hacía y bueno, me pareció una tremenda experiencia, ¿no? Oye, te quiero llevar a compartir un primer videíto de estos que ponemos nosotros en nuestras entrevistas con la obertura de Così fan tutte de Mozart para seguir hilando la conversación.
Alejandro Urrutia. Te quería, bueno, alguien comentaba ahí, preguntaba dónde era esto. Esta es la orquesta clásica de los Sachs, de la Universidad de Santiago, en el Aula Magna, que creo que es la mejor sala que hay en Chile, una acústica extraordinaria. Sí, una sala ya más que centenaria a estas alturas. Oye, estás de directora en Curanilahue, ya, y la pregunta es, ¿tuviste una formación oficial, digamos, estructurada en dirección, o esa fue la escuela que te eleva después? Bueno, cuando comencé a dirigir en Curanilahue, que ya lo empecé a hacer más en serio, ¿no? Entonces ahí comencé a hacer cursos afuera, ¿no? Entonces, primeramente, estas son cosas, como se van dando las cosas, porque es muy bonito, mira, yo le escribí en algún momento al profesor que enseñaba dirección orquestal en la Universidad de Michigan, que era Kenneth Kisler. Y le escribí un día para decirle, oye, estoy empezando a dirigir, tengo un par de orquestas acá en Chile y me encantaría comenzar a hacer cursos de dirección. ¿Qué curso me recomienda? Y él, por supuesto, ya me había visto interesada en dirigir cuando yo estaba como estudiante de doctorado, entonces ya sabía de mí, ¿no? Entonces, él me dice, mira, justo mañana se cierra la postulación que tengo yo a un retiro para directores en el estado de Maine, en Estados Unidos. ¿Por qué no postulas? Es un festival muy entretenido, es un retiro para directores de todos los niveles, y va por un proceso que empiezan con un quinteto, después una orquesta de cámara y después una orquesta grande al final. Entonces, sería bonito que a lo mejor puedes participar. Entonces me inscribí y fui al retiro. Entonces fue muy bonito porque era como el momento para escribir, ¿no? Y yo hice ese retiro por 3 veranos, por 3 semanas. Fue muy hermoso para mí porque también tuve un momento en ese retiro que como que me hizo darme cuenta, ¿no? de si lo que estaba decidiendo era lo correcto, ¿no? Y fue muy hermoso. Me acuerdo que éramos 39 directores en el retiro y nos separaban en 3 grupos distintos. Entonces, o tú estabas en la clase de dirección, o estabas en clases de solfeo, o estabas en clase de movimiento. Entonces, justo ese día, me acuerdo que era un día miércoles, era la primera sesión para los directores para dirigir. Entonces, estaba toda la clase ahí, éramos los 39 directores. Y entonces a mí me tocaba dirigir esa noche. Y
7 minutos, estamos hablando de 7 minutos nomás, que es lo que le toca a cada director. Y esa tarde nos tocaba dirigir la quinta de Beethoven, el primer movimiento. Y yo era primera vez, por supuesto que... Sí. Entonces, yo estaba nerviosa, me acuerdo. Y bueno, dirigí, ¿no es cierto? Y en un momento como que la cosa se empezó a desarmar. Entonces él me paró y, y bueno, él en ese momento dijo, gracias Alejandra, me dice, por estar tan bien preparada, gracias Alejandra por estar siempre en todas las clases. Eh, y ya, qué sé yo, después me dio algunas instrucciones de qué podía mejorar, ¿no es cierto? Entonces él ahí dijo, mira, hay directores que tal vez no tengan tanta técnica. Y él dijo como Furtwängler, dijo, pero cada nota es música, dijo. Y él dijo, y yo siento que tú lograste eso hoy día. Y yo, era como que me sentía en las nubes. Po. Fue un momento, fue esos momentos que uno tiene de repente que te hacen sentir, yo puedo hacer esto, ¿no? Y fue muy bonito. Entonces, tuve dos momentos así en este festival que me hicieron sentir, ya, yo puedo hacer esto, ¿no? Así es que, bueno, hice ese retiro con Kenneth Kisler por 3 veranos y después me fui a estudiar con Marin Alsop por una semana en el Festival de Música Contemporánea en Cabrillo, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y ahí entonces tuve una semana trabajando con ella. Fue bien intenso también. Ahí éramos menos estudiantes. Y el enfoque era justamente la música contemporánea, que yo era primera vez también que me enfrentaba a la música contemporánea dirigiendo, ¿no? Una técnica totalmente distinta. Sí, sí. Y bueno, y así pues, sí, seguí estudiando en otros festivales. También fui a un festival en Canadá, que ahí tuve la hermosa oportunidad de dirigir la orquesta del Centro Nacional de las Artes en Ottawa, que en ese momento era la orquesta de Pinka Zuckerman. Entonces, una doña orquesta. Y lo bueno y lo lindo de estos festivales es que tú empiezas a hacer videos, y buenos videos, con tremendas orquestas. Entonces, cada uno de esos videos entonces te va llevando a un lugar de mejor nivel y mejor nivel. Entonces, tuve la oportunidad también de ir a un festival en Francia, que ahí me tocó dirigir el ensamble orquestral de París, que se llamaba en esa época, y ahí también, pues hice un súper video. Entonces, finalmente esto convocó en que quedara en Aspen. Y ahí, bueno, Aspen es uno de los programas más importantes de dirección en Estados Unidos y en el mundo, yo diría. Y ahí ya, bueno, éramos 9 directores y ahí estábamos trabajando ese verano con Robert Spano, que es el director de la Orquesta Atlanta, y ahí estábamos por 8 semanas en el festival. Eso sí que era intenso, o sea, y era muy bonito porque además te tocaba tocar en la orquesta, porque ese era uno de los requisitos del Festival de Aspen, ¿no? Que tenías que tocar un instrumento para participar dentro de la orquesta. Entonces, eh, el festival, o sea, no parabas en ningún momento, o sea, de repente te tocaba dirigir, ¿no es cierto?, frente a la orquesta, o a veces te tocaban hacer sesiones de lectura, que te las decían de un día para otro, ¿no? O sea, mañana te va a tocar leer esta obra con la orquesta. Entonces, mucho training, ¿no? Mucho podio también, podio. Entonces, eso por supuesto es una experiencia inigualable en ese sentido, ¿no? Y ahí Oye, estuve, y en Aspen fui por 2 veranos. ¿y participaste alguna vez en algún concurso de dirección de orquesta? Sí, sí. Mira, en el 2007, si es que recuerdo bien, el 2007,
postulé a un concurso en Argentina, Simon Blech, ¿no? Que también era un director de orquesta. Y eso fue muy bonito también, porque eso yo estaba recién empezando a dirigir y yo recién venía de vuelta el primer verano que iba al retiro este de directores con Kenneth Kisler y veo que hay un concurso para directores en Argentina. Entonces veo los requisitos del repertorio. Por supuesto no había dirigido nunca nada antes, pero sí había tocado todo. Entonces le escribí a Kisler, le digo, ¿sabes qué? Hay un concurso de dirección en Argentina y le conté, conozco todas las obras porque las he tocado, pero nunca las he dirigido. ¿Qué piensas? ¿Lo hago o no lo hago? Me dice, por supuesto que hazlo. O sea, no tienes nada que perder. Ya, pues es que yo llego a Bahía Blanca, esto era en Bahía Blanca, en Argentina, y y fue muy divertido, en realidad esto es como una buena anécdota, porque yo estaba recién empezando a dirigir por Carlos, entonces estábamos todos los directores, el primer día nos invitan a todos, éramos 12 directores y teníamos que presentarnos, ¿ya? Y estaba el jurado también, entonces, y alguien dice, ¿y por qué? Entonces también preséntense y digan si pueden compartir el último programa que han dirigido. Chuta, yo decía... ¿Y qué voy a decir yo? Pensaba yo, bueno, dije, ya voy a decir el programa que hice en el retiro, ¿no? Del cual ya venía de vuelta. Entonces me presenté, qué sé yo, dije mi nombre y compartí las obras que había dirigido. Bueno, entonces ahí nos presentaron a todos los, los, los competidores, entre Los comillas, competidores. y, y era, ¿cómo le llaman? Cuando uno elige un numerito para ver qué número te toca. Un sorteo. El sorteo del concurso. Ya, entonces yo saco un numerito y salgo segunda en el sorteo. Ya, pues. Entonces, ahí te dicen lo que vas a dirigir para el otro día. A ver si recuerdo bien, me acuerdo que la primera etapa era... Uy. Eh, Creo que era Liszt, los preludios. Qué bonito. Precioso. Bueno, entonces, al otro día, entonces, el concurso, el primero que dirigía era un español, me acuerdo. Yo me acuerdo de esto porque yo sabía que después me tocaba a mí. Entonces ya dirigió el español y después me tocó a mí dirigir. Creo que teníamos como 15 minutos para ensayar y para mostrar lo que uno podía hacer, ¿no es cierto? Ya. Y yo, bueno, pasé, me acuerdo, eh, era Wagner, era Tannhäuser, la abertura. Y me quedé en un pasaje ahí pegada, trabajando con los segundos violines algo, y me dicen, tiempo, Tiempo. tiempo. Y yo dije, no alcancé a lograr lo que quería. Bueno, no importa. Ya, me bajé del escenario y me acuerdo que yo escuché, vi a todos los otros directores. Y dije, interesante, porque de verdad para mí esto era todo nuevo, ¿no? O sea, estaba recién en esto, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, tarde en la noche dieron los resultados y pasaban los 6 próximos a la segunda etapa. Y entonces, y ahí dicen, bueno, por orden de aparición, los 6 directores y número 1, Alejandro Urrutia Orlando. Bien, pasé a la segunda etapa. Y en la segunda etapa eran los preludios de Liszt. Y ahí teníamos 20 minutos 20 minutos. para ensayar. Y ese día fui la última en el sorteo. Así que vi a todo el mundo antes que yo porque tú podías hacer eso. Y ahí entonces entré yo pero Carlos fue súper loco porque después de verlos a todos, yo dije así, pero lo digo humildemente esto, digo, a ver, si yo paso a la próxima etapa, En la final. yo gano este concurso. Tenía una claridad y yo dije, y me acuerdo que segunda noche, los resultados, y yo era una de las finalistas. Entonces, me acuerdo que yo llamaba a Chile cada vez que salían los resultados, pues ya hablaba con mi papi se moría de la risa, o sea, no podía creerlo, ¿no? Bueno, y la etapa final
era Mendelssohn, la escocesa, Ok. la tercera. Y ahí ya teníamos media hora para trabajar con la orquesta. Eran 15 minutos de una obra que ellos elegían, o sea, el movimiento que ellos elegían, y los otros 15 minutos los elegía uno. Y a mí me tocó, ellos me pidieron que hiciera el último movimiento y después yo hice el primer movimiento. Primero, Sí. Así Ana de que ya, Lexa. sí. Y así que ya pasamos los tres y, y después nos llamaron para dar los resultados y, y gané. Ganaste. En primer lugar, Extraordinario. Alejandro Urrutia. Entonces, fue genial. Y lo lindo sí que después te juntabas con el jurado y ellos te daban feedback. Sí. No, bueno, fue una hermosa experiencia en realidad, porque, no, o sea, a medio camino dije, esto puede ser mío, ¿no? Pero yo fui allá a tener una experiencia totalmente nueva y distinta para mí, ¿no? Y el premio era que tú volvías el próximo año durante la temporada y te dan un concierto completo y una medallita. Fue muy hermoso. Y un diplomita. Conversábamos la semana pasada o hace un par de semanas atrás con un compositor español, Boro García, justamente de los concursos de composición. Y él un poco hacía referencia a lo que tú estás contando, que un concurso de dirección de orquesta de pronto puede significar disparar una carrera, justamente por lo que dices tú, que los premios muchas veces significa volver o dirigir allá, te arman un par de conciertos. En cambio, los concursos de composición, si es que uno gana, te dan un diploma, a lo mejor algún dinero, y se acabó el concurso y hay que seguir postulando. Pero es muy bonito lo que cuenta, yo no lo he vivido en carne propia, lo de los concursos, pero los conozco bastante bien, y justamente esta posibilidad que te dan de seguir dirigiendo, de armar programas, muchas veces con orquestas de gran nivel. Quiero compartir, para seguir conversando contigo, un pedacito de la marcha de la Metamorfosis Sinfónica de Hindemith. Es una obra basada en temas de Carl Maria von Weber.
Alejandro Urrutia. Felipe Quieta comentaba que esto había sido en el Festival de Aspen. No sé si la primera o la segunda vez. La primera, creo. Sí. Oye, estás tú ya de directora. Eres nombrada luego de todo lo que has contado, me imagino no mucho tiempo después, por primera vez la Orquesta de Cámara de Chile que fundó Fernando Rosa. Era dirigida oficialmente por una mujer. Y luego también fuiste, si no antes creo, la directora de la orquesta de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y la pregunta en realidad tiene que ver más que con las orquestas mismas, sino con que si tú tienes algún pensamiento o alguna reflexión respecto de ser directora. ¿Y cómo ves eso, aquello del mundo, un mundo que históricamente ha sido masculino, digamos, pero si es que tienes alguna reflexión al respecto? Sí, bueno, yo creo que ser directora y también ser joven creo que son dos cosas que, que a ratos pueden hacer ruido, si es que se puede decir de una manera, ¿no? Eh, Sin embargo, tengo que decir que en general he tenido una hermosa experiencia, ¿no? Como directora. ¿Mm? Eh, Siempre digo que no me es fácil hablar de esto porque no tengo la experiencia de ser director hombre, entonces no tengo puntos de comparación, entonces solo puedo hablar desde mi propia experiencia lo que ha sido el camino, ¿no? Como te lo mencionaba en su momento, en general siento que todo como que ha fluido naturalmente, ¿no? Desde el inicio de comenzar a dirigir, ¿no? Porque incluso tengo que decirte que muchas veces antes los periodistas cuando me decían, me preguntaban, ¿qué ha sido para usted dejar el violín y tomar la batuta? O sea, eso no es así. Yo jamás he dejado el violín porque no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, con esto de ser mujer igual me pasa algo similar, ¿no? Que de alguna manera y de una manera muy natural, no es en lo que realmente me enfoco cuando estoy dirigiendo, ¿no? Yo sé que es algo que llama la atención desde afuera, ¿no? Sin embargo, quiero siempre enfocarme en lo que yo siento que es lo esencial, que en este caso es la música, ¿no? Y llegar lo más preparada posible a donde sea que esté dirigiendo. Y que de alguna manera me gustaría pensar que eso es lo que me va a dar la autoridad que uno necesita, ¿no? Eh, y, y yo sé que puede que a ratos algunos o algunas le pueda crear resistencia el hecho que hay una mujer arriba en el podio, pero de verdad no lo veo como algo esencial en lo que yo hago, ¿no? Por lo mismo que te decía, ¿no? Porque uno siempre puede tener razones para resistir a alguien, ¿no? Y puede ser por ser mujer, por el hecho de qué sé yo. Entonces, de- hago el ejercicio de realmente enfocarme en lo que yo siento que es lo que me mueve a mí también, pues, que finalmente es por lo que yo hago esto, ¿no? Que es la música. ¿Mm? Sí, yo pienso como tú, en realidad lo que manda es Sí, el talento sin ningún distingo. Y, y hay ejemplos extraordinarios en todos los géneros, digamos. Por un lado absolutamente. Bernstein, por otro lado la Alondra Parra, por un lado no sé quién, Sí. por otro lado tú, da exactamente lo mismo. Es la batuta la que manda. Y te quiero preguntar entonces, ¿tú tienes referencias de dirección de orquesta? ¿Quiénes te han marcado, ya sea como profesores o revisando su trayectoria?
sé, Sí, en el caso mío, a mí Bernstein para mí es lo máximo la dirección de orquesta. sí, de todas maneras. O Ratter, que sé yo, unos monstruos degenerados, que uno siente sus caras, sus músculos, cómo se mueven. ¿Tienes referencias tú en la dirección? Bueno, cuando comencé a dirigir, para mí la persona que me inspiraba tremendamente era Carlos Kleiber. Tremenda. Por su musicalidad, no sé, hay algo en él que simplemente me inspira increíblemente, ¿no? Y bueno, y estos tiempos he tenido la gran fortuna de ser director asistente de Ivan Fischer. Y Lo iba para a mí, comentar, me quitaste la pregunta, lo tenía anotado sí, aquí en mi guión. Sí, sí, y sí. para mí realmente él podría ser un gran referente para mí en estos tiempos, o sea, una persona, eh, un extraordinario músico y un poco de lo que te decía yo, ¿no? Cómo él pone la música primero, o sea, en él no hay pero ni un dejo a egocentrismo o nada de eso, o sea, realmente la relación que él tiene con los músicos tiene que ver siempre desde la música y con una imaginación y un sentido de innovar realmente fabuloso, realmente increíble. ¿Mm? ¿Tú estuviste asistiendo a Ivan Fischer con la Concert House Orchestra en Berlín y también la Festival Orquestra de Sí, Budapest, ¿verdad? Durante el 2017 al 2019 o sí, 2018-2019. sí. Sí, el 2018 fui un par de veces, comencé con él en Berlín, con la Concerthaus, y después él siempre me decía, tienes que conocer la orquesta de Budapest. Porque yo, por supuesto, en Berlín fascinada, y después me decía, tienes que conocer la orquesta de Budapest. Y cuando conocí la orquesta de Budapest casi me morí, o sea, ellos ensayan en... Esto es súper interesante porque, pero es la manera que él piensa, ¿no? Que él piensa su orquesta. Es una orquesta que él tiene hace más de 35 años y la orquesta ensaya en un barrio, en un barrio quizás mm, no tan, Estación Central. sí, por decirlo de una manera, y tú entras a esta casa, ¿no? Y llegas a la sala de ensayos de la orquesta hermoso, nada lujoso, absolutamente nada, o sea, no hay nada ahí que sea ostentoso, ¿no? Pero llega a esta sala de ensayos y el asistente se sienta detrás de él, ahí, o sea, tú estás ahí a 2 metros con el director. Entonces, me acuerdo que la primera vez que yo fui, él puso mi silla ahí como diciendo, aquí te sientas tú. Y, y, y quiero que vayas anotando todo lo que tú sientas se puede ir mejorando en la orquesta, ¿no es cierto? Y si yo te grito algo para atrás, por favor escríbelo igual. Entonces era realmente maravilloso y me acuerdo que la primera vez eh, que fui, estaban haciendo la segunda de Mahler. Y yo casi, o sea, fue una cosa impresionante. Nada O menos. sea, yo nunca en mi vida había escuchado una sección de cuerdas como aquella. O sea, todo vivo así, pero realmente una cosa impresionante. Pero esa es la palabra que yo sería, vivo, todo vivo, cada nota te genera curiosidad de seguir escuchando más. No, realmente impresionante. Y, y bueno, y las maderas, toda la orquesta realmente increíble. Y yo realmente, o sea, para mí esa ha sido como la mejor escuela a la cual yo he ido a estudiar dirección, ¿no? O sea, estar asistiendo a una persona como Ivan Fischer, que yo creo que uno de los más, en estos momentos, uno de los directores más importantes, probablemente junto a Simon Rattle, Sí. Daniel Barenboim, eh, pero realmente, y una persona muy simple. Yo siempre lo digo que él es como un niño chico, así, eh, es muy fácil, eh, muy livianito. No, realmente una tremenda experiencia para mí. Y como te ¿Cómo digo, la llegas ahí? orquesta, llego a través de Van Hoolan World. Y
Caroline y Angélica andaban en Europa unos años antes. Hay que decir, perdón, Fan Holland World es la La curatoría curatoría de de talentos. talentos que te representa a ti y también me Exactamente. representa a mí. Y te representa a ti. Entonces, una agencia de músicos acá, clásicos, y Caroline y Angélica andaban en Berlín unos años atrás, en la Concerthaus, y quien está a cargo del teatro ahí eh, les comentó que yo tenía que conocer a Ivan Fischer. Y fue hermoso porque yo lo conocí a él, bueno, en mi viaje a Europa al año siguiente, lo conocí en Ámsterdam. Y tuve la oportunidad de ver un ensayo de él, y así lo conocí. Y fue súper hermoso porque él tenía mucha curiosidad de saber quién yo era, ¿no? Y terminó, me acuerdo, la primera parte del ensayo y quien nos invitó al ensayo, entonces me llevó hacia Fisher, nos presentó y me acuerdo que conversamos todo el intermedio del ensayo, ¿no? Entonces, realmente como súper curioso de saber quién yo era, y lo que estaba haciendo, y son esas cosas que van pasando porque me acuerdo que después del segundo ensayo en Ámsterdam, yo me voy a despedir de él, le digo, maestro, bueno, nos vemos en Berlín porque voy a estar allá la próxima semana para estar viendo sus ensayos. Entonces, y me dice, ¿cuándo te vas a Berlín? Mañana. Ah, yo igual me voy a Berlín mañana. Ah, qué bien, le dije yo. Y me acuerdo que salí de ahí del Concertgebouw y me voy caminando para la casa de un amigo donde me estaba quedando y pensaba, capaz que nos vayamos en el mismo vuelo mañana. No me puedo imaginar que hayan tanto. Bueno, Carlos, Sí, claro. fue Y una al cosa tiempo, increíble. Yo llego a la puerta de embarque y de repente lo diviso. Y estaba ocupado, así que no me atreví a saludarlo. Y yo me subo al avión, ¿no es cierto? Andaba con mi violín, me acuerdo. Dejo mi violincito, ¿no es cierto? Me siento y empieza a entrar más va a gente pasar la gente. y de repente viene un señor muy alto, ¿no? Y detrás de él aparece Ivan Fischer. Pero no solo eso, se sienta al Al lado lado mío. tuyo. Así que fue Claro, genial, así nos fuimos conversando en el el, avión y el para mí destino. era la primera vez que yo iba a Berlín, entonces fue muy bonito porque él fue muy dulce. Cuando ya estábamos por aterrizar, se giró a mí y me dice, primera vez en Berlín, como diciendo, estás en Welcome. Berlín. Sí, Willkommen. willkommen, sí. Oye, Alejandra, ya ha pasado algunos años, pasa la Orquesta de Cámara, pasa la Orquesta de Santa Fe. ¿Santa Fe? Sí. Santa Fe. Y estás ahora de directora titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. Y antes que sigamos con eso, quiero compartir un pequeño videito de la última parte, del último movimiento de la Serenata para cuerdas Opus 6 de Joseph Suk, compositor yerno de Dvorak.
Joseph Fuchs era alumno además de Dvořák, y Dvořák le dice, mira, tienes que escribir, no le dijo que escribía música fome, se lo dijo con palabras más bonitas, porque tienes que escribir algo más entretenido. Y Fuchs escribió esta obra maravillosa, La Serenata para cuerda Opus 6. Hermosa obra, realmente. Linda obra. Oye, Alejandra, ¿tienes tú algunas preferencias musicales, compositores, digamos, obras? Dejemos afuera Mahler por ahora, pero otros tipos de obras. Mira, universal. tengo que admitir que siempre uno de mis compositores que nunca me dejan de sorprender es Mozart. La simpleza, la belleza, como me llena de júbilo, es como que saca lo niña en mí, y eso es algo que me pasa siempre con Mozart. O sea, yo lo escucho, lo dirijo, lo toco, hay algo que en mí que él me provoca que para mí es uno de los grandes, ¿no? Y después, bueno, por supuesto tenemos a Beethoven, Brahms, que siempre digo que Brahms era uno de los favoritos de mi papi, y comparto eso plenamente, ¿no? O sea, cómo usa el bajo, y como mi papi era contrabajista, entonces me es inevitable que no, que no me llegue también profundamente. Anduve buscando y no lo encontré, y como yo siempre digo a los invitados de nuestros programas que no tienen que hacer nada sino venir a las entrevistas, no te quise preguntar, pero hay una obra que más adelante a lo mejor podríamos compartir. Hay una grabación, yo sé, de una obra para contrabajo y violín de tu padre. Sí. Yo la escuché en la Radio Universidad de Chile, por ahí por el año 90 y algo. Y busqué, no la encontré y quería darte la sorpresa, pero ya la encontraré más adelante. Sí, bueno, después que falleció mi papi, yo me puse a buscar, por supuesto, su música, y dentro de la música que había en casa no estaba el dueto para violín y contrabajo. Le vamos a preguntar a Guillermo Rifo, porque él la transmitió en un programa que tenía en los años 90 en la Radio Universidad de Chile, así que le vamos a preguntar a Guillermo si por lo menos encontramos la grabación. Ya, sería maravilloso. Oye, te voy a llevar ahora a Chile. Ya empezamos con Mozart, nos fuimos, pegamos un salto gigante de los siglos, fin del siglo XIX, principio del XX, escuchamos a Hindemith, escuchamos a Sux, pero ahora te voy a llevar a Chile. Y vamos te quiero preguntar si tú tienes, cuál es tu relación
con la música de los compositores chilenos, si tienes alguna preferencia, un pensamiento, o lo miras como un todo, qué sé yo. Mira, mi relación con los compositores chilenos, en realidad, tengo que decir que mi curiosidad nace con tu música, fíjate. No con tu papá. Te Bueno, va a es tirar que, te va a mira, tirar las patas tu papá hoy día. sí, mi papi me va a tirar las orejas, pero bueno, eso es algo que he dicho estos últimos meses, ¿no? Que digo, pucha, qué pena no haber tenido eh, como haberme dado cuenta de la música que mi papá había escrito, porque mi papi nunca nos compartió eso, ¿no? Y nosotros tampoco de alguna manera tuvimos curiosidad de saber, oye papi, y tú escribiste estas canciones. Yo ahora estoy descubriendo las canciones que escribió, sus obras para cuerdas, conocía su concertino para violín. Entonces, sí, bueno, en ese sentido, Hay que decir, que tienes razón, yo alguna vez le comenté, justamente cuando escuché la obra para contrabajo y violín en la radio, alguna vez que fui a Concepción y nos encontramos por ahí, le dije, oye, escuché una obra tuya, y es como que lo tiraba abajo, como que se miraba en menos a sí mismo con sus sí, sí, composiciones. ¿Sí? era súper piolita, como decimos, ¿no? Eh, y bueno, pero por otra parte, que ganas de haberme dado cuenta de esto, como para haberle preguntado. Pero fíjate que interesantemente, el año pasado, antes de que mi papi se enfermara, de hecho, mucho antes, yo le había pedido a alguien que digitalizara una obra de él para cuerdas. Y yo ese quería que fuese mi regalo de Navidad para el año pasado, ¿no? Entonces, Ay, no te creo. sí, o sea, pero lo bonito fue bueno, cuando mi papi se enfermó en julio, esto ya estaba en proceso, entonces yo no estaba segura cuánto tiempo mi papi iba a estar con nosotros. Entonces, un día eh, yo lo acompañé, ¿no es cierto? Y le dije, papi, mira lo que tengo aquí. Entonces ya tenía la primera copia de una de sus obras para cuerdas. Entonces le dije, papi, mira, ¿y sabes qué? Le digo, necesito que me ayudes porque necesito saber si hay errores. Entonces, lo que yo hice es que, por supuesto, del original yo iba revisando si habían errores en la copia digitalizada. Y entonces fue bonito porque tuve ese momento para preguntarle, papi, aquí hay algo raro, ¿cómo era? Y se acordaba, pero totalmente su obra. O sea, fue una cuestión, recuerdo ese momento tan bonito, porque además me dijo, gracias Ale por hacer esto. Y yo genuinamente lo quería hacer para tenerlo para regalo de Navidad, ¿no? Bueno, pero así fue, pero lo lindo sí que por lo menos con esa obra tuve la oportunidad de hablarla con él y aclararme algunas cosas que no estaban tan claras en el original, ¿no? Así que fue un momento que atesoro mucho en mi corazón, ¿no? Qué Eh, bonita anécdota lo que estás contando. Yo, la verdad, hermoso. yo quería hablar de música chilena, pero es mucho más bonito, interesante lo que nos estás comentando la experiencia de esa obra de Eugenio. Y, y Carlos, mira, así, honestamente, así, no porque eres tú, pero me pasó y ha coincidido que en las orquestas chilenas que me ha tocado dirigir, me ha tocado dirigir tus obras. Entonces ha sido bonito porque, bueno, con la Sinfónica me tocó dirigir Vilama. Hace unos años atrás en La Serena me tocó dirigir Rifada. Rifada, una obra de homenaje a Guillermo Rifo. ¿Sí? Y en Valdivia me tocó dirigir tu concierto para clarinete. Entonces, ¿Verdad? Se me había olvidado, entonces sí. a eso me refiero, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo por decir que ha coincidido que ha sido el compositor chileno que más me ha tocado dirigir. Pero yo te voy a recordar otro compositor chileno maravilloso en este videíto, un pedacito, un extracto del Andante para cuerdas de Alfonso Lema. Ah.
Alejandro Urrutia, cambiemos de foco radicalmente. Vámonos a la cordillera de los Andes, vámonos a Portillo, pero a Portillo no en invierno, no nos vamos a esquiar, vámonos a Portillo en verano, cuando no hay nieve. Hay un proyecto maravilloso del cual tú eres la directora artística. Quisiera que nos compartieras un poquito de qué se trata, porque he seguido yo un poco los 2 años ya que lleva Portillo, si no me equivoco, y es 2 años. un proyecto extraordinario. Sí, cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, estás hablando del Festival Internacional de Música Portillo, Exacto. que es un festival que yo he soñado toda mi vida, desde mis tiempos en Curanilahue, con la idea de crear una academia para jóvenes músicos, donde puedan ir a concentrarse por unos días y estar pensando en música las 24 horas. Entonces surge la idea de Portillo, del festival, y específicamente es una academia para 52 estudiantes de música, jóvenes entre 18 y 30 años, que se quieran sumergir en el estudio del repertorio de música de cámara. Entonces, ¿cómo funciona? Son se crean o van formados cuartetos de cuerdas y quintetos de vientos. Entonces, por 10 días, los jóvenes tienen clases con maestros en obras de música de cámara para finalmente terminar con un programa de la Orquesta del Festival Portillo, donde se juntan todos los estudiantes con los maestros y se crea la Orquesta del Festival Portillo. Ahora, lo que a mí me mueve sobre este proyecto es que justamente la idea de las oportunidades que yo tuve como estudiante, en este caso de violín, en los festivales a los que yo fui. Y justamente uno de los festivales que fui fue a Aspen. Yo también fui a Aspen como estudiante de violín por 3 veranos, y en ese festival también fue donde yo conocí a mi último maestro de violín, que es Paul Cantor, con quien estudié en la Universidad de Michigan. Entonces, son como, para mí son experiencias y oportunidades que hacen que los estudiantes tengan experiencias únicas, transformadoras, musicales y humanamente. El festival, nosotros creemos en la excelencia musical y de formación, entonces invertimos en los maestros que vienen al festival, que para nosotros es esencial. El primer verano tuvimos el cuarteto de cuerdas Blair, que es un cuarteto de cuerdas que está en residencia en una universidad en el sur de Estados Unidos. Y este verano tuvimos el placer de tener al American String Quartet, que probablemente uno de los cuartetos más importantes en el mundo, además de maestros de vientos que traemos de las orquestas de Latinoamérica. Entonces, la idea es realmente crear un espacio único de excelencia musical en un lugar hermosísimo, y con la idea entonces de que los jóvenes no tengan que irse fuera de Chile o fuera de Latinoamérica para tener este tipo de experiencias, ¿no? Que podemos, en un lugar como Chile, podemos tener experiencias realmente extraordinarias. Para mí, estos 2 festivales han sido realmente increíbles. Y también lo que es esencial en este festival, que nosotros también creemos primero en la excelencia también en tu cuerpo. Entonces tenemos un profesor de yoga que nos hace clases, porque nosotros también nos incluimos en esas clases, y clases de coaching, que le llamamos, que en el fondo es como Caroline Ward hace como un seguimiento a todos los estudiantes y todo lo que les va pasando también en el festival, porque
O sea, yo en lo personal recuerdo cuando fui a estos retiros de directores, eh, a uno le pasan cosas, ¿no? Uno tiene momentos de frustración, de repente tiene momentos de mucha alegría, de repente anda con miedo, ¿me entiendes? Entonces tenemos a alguien que es Caroline que ve esa parte del festival, ¿no? Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de, de compartir lo que les pasa. También hacemos trabajo de cómo ellos se presentan en el escenario, o incluso también trabajar sus sueños, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es joven, uno quiere algo, pero no tiene mucha claridad de cómo concretar esas cosas. Entonces, Caroline los ayuda en eso también, en ese proceso que, bueno, es más personal, y totalmente individual en la esencia de cada uno. Así que realmente es para mí un festival realmente hermosísimo, que lo recomiendo así 150%. Lo voy a recomendar 200%, recordando un pedacito del concierto del último de este año, ¿no? Del año pasado. ¿Este año? ¿Cuándo fue? No me Este acuerdo. año. Pero... Este año, creo que es en el Teatro Las Condes, donde la orquesta, justamente el Festival Portillo tocó una música mía, Milama, La Muerte del Río.
Festival Internacional de Portillo, Qué del bonito. cual Alejandra Urrutia es la directora artística, un proyecto de Juan Julián Huart también. Oye, ya, bajemos de la cordillera y vámonos derecho a la tierra, con los pies bien puestos en la tierra. Y te voy a preguntar un set de preguntas cortitas, Alejandra. Sí. Dime si tú tienes alguna palabra favorita. Gratitud. Bonito. ¿Y alguna palabra que no te guste nada? Mm. En realidad lo que no me gusta son las quejas. Porque son ingratas. Oye, Alejandra, dime qué te entusiasma. Me entusiasma que el ser humano sea feliz. En todos los aspectos. Sí, estas no son respuestas de una frase, ¿no es cierto? ¿O Y como sí? si tú quieres comentarla, No, bienvenido. me entusiasma realmente una cosa que me mueve mucho es este sentido de humanidad que en el fondo tiene la música, ¿no? Que es lo que más me mueve con lo que yo hago. Eh, cuando siento que la música transforma vidas, transforma comunidades, transforma el mundo, para mí todo lo que hago con la música tiene mucho más sentido, ¿no? Y de ahí que florecen todos los proyectos que hago, ¿no? Sí, del cual vamos a hablar al final de esta entrevista, de un proyecto también muy bonito. Oye, ¿qué te deprime? Eh, Me deprime. No soy muy buena para deprimirme, pero podría decir que tal vez la injusticia. Que está muy de moda por estos días. Mm, sí. Alejandra Urrutia, ¿tienes alguna obra musical favorita? Tu Una top obra. 10, tu top one, una obra así, tu obra musical. mm, Chuta, no tengo una favorita así como la favorita. Como te decía previamente, Mozart es el compositor que me mueve muchísimo y tal vez siguiendo con esa línea probablemente pensaría en estos momentos, lo que se me viene más rápido así sin pensar, probablemente Sinfonía Júpiter. No es malo, no es malo. Oye, y dime, ¿tienes alguna, yo siempre esta pregunta es súper incómoda para todo el mundo, si tienes alguna obra que no quisieras escuchar nunca más, una cosa que escuchaste y dijiste, uy, una cosa tan horrible. Mm, Todos Mira, me han contestado, todos los que me han contestado esta pregunta han dicho, tengo una lista súper larga de... ¿en serio? No, ¿sabe? Me ha pasado eh, que a los inicios cuando yo escuchaba Shostakovich, por ejemplo, me pasaba que me ponía mal de mi cabeza, como que Me abrumabas. sí, me abrumaba muchísimo. Eh, en ese, específicamente en ese momento fue su quinta sinfonía, que es una doña sinfonía, una gran sinfonía, pero, pero, pero con él me pasa algo dentro de mí que me provoca, me provoca mucho, como que me violenta un poco, ¿m? Sí, Pensando eso. en un Sí, compositor sí, específico, ¿no? sí, sí, sí. Alejandra Urrutia, ¿tienes alguna palabrota favorita? ¿Algún garabato? Así Eh, eh, soy, soy tan puritana, Carlos. Eh, pero probablemente la palabra que más
que más se me pueda salir cuando ando enojada, puta la weá, algo Eh, así, ¿no? bien chileno. Sí. Nos contaste del principio de nuestra conversación de que desde pequeña la música era el norte y prácticamente no te imaginabas habiendo sido otra cosa, pero te quiero preguntar si es que tuvieras la oportunidad, eh, si pudieras o nacer de nuevo o en esta misma vida estudiar una cosa paralela o en el futuro, si tienes algún otro interés, te gustaría tener alguna otra profesión y si esa es, ¿cuál habría sido? O sería, o será. Algo que me encanta muchísimo es la filosofía. Tal vez por ese lado me hubiese ido, ¿no? Con filosofía y tal vez enseñar. Bueno, Enseñar. enseñar lo hace, digamos. Ujú. Nos vamos a Sí. quedar con la filosofía cuando editemos el video. Oye, Alejandra, se nos pasa volando el tiempo. Siempre yo voy mirando el reloj y de repente me parece que han pasado 10 minutos y la verdad es que es tan entretenido conversar y pasa volando el rato. Estamos ya llegando al final de nuestra entrevista y te quiero llevar a un proyecto maravilloso con el cual tú y yo hemos tenido algunas diferencias de opinión, que es el Concierto por la Hermandad. El Concierto por la Hermandad que comienza hace 2 años ya, es un proyecto maravilloso que involucra a muchísima gente, coros y orquesta. En el mundo de los coros, muchos de los integrantes, gente que canta por primera vez, algunos de ellos, o que tienen alguna práctica coral, pero se meten en un gran proyecto. Y la primera vez se hizo la novena sinfonía de Beethoven, y yo ahí reclamé, me recuerdo, nos enojamos un poco tú y yo, porque fue un año que se hizo la novena sinfonía en muchas partes de Chile, Sí. en muchos conciertos. Sin embargo, para las personas que participan en el proyecto es una gran experiencia. Esto se hace en la Estación Mapocho, también con una orquesta de gente con alguna experiencia y otros que están por primera vez participando en esto, se hacen audiciones y tal. Y el año pasado hicieron la segunda sinfonía de Mahler, La Resurrección de Mahler, una versión extraordinaria de la cual vamos a compartir un pedacito, pero antes quisiera que me contaras un poco de este proyecto del Concierto para la Hermandad, que yo espero que en el futuro no tan lejano se haga alguna obra chilena para coro y orquesta. Bueno, Carlos, este concierto por la hermandad es uno de los proyectos más bonitos que, que me ha tocado, que me ha tocado crear, entre comillas, y nació desde un viaje que yo hice al sur con una de mis sobrinas y paramos en una Copec al baño, ¿no es cierto? Y yo vi uno de los títulos que a veces tienen las noticias, ¿no es cierto? Y uno de los titulares tenía que ver con la inmigración. Entonces, me sorprendió lo que leí, ¿no? Porque no era bonito lo que leí. Y me sorprendió porque me es tan difícil como, como ver el tema de la inmigración como un problema, ¿no? Entonces, compartí esto con mi sobrina y nos fuimos conversando en el auto y, bueno, la José tiene, no sé, 25 años ahora, entonces están en otra parada, en esa generación. O sea, sin embargo, le dije, pero lo único que me pasa a veces con la generación de ustedes es que cuando están cómodos, o sea, no hacen mucho más, ¿no? Entonces nos fuimos conversando de esto y yo dije, hay que hacer algo con esto. De ahí me surgió la idea de hacer un concierto y, Carlos, la primera hora que se me vino fue la novena de Beethoven. Sí, 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 por supuesto, por Eh, supuesto. eh, y con la idea de cómo hacer para que fuese un concierto especial, ¿no? Entonces, la idea de invitar a músicos inmigrantes de otros lugares. Yo ya había compartido escenario con muchos colegas venezolanos, entonces llamé a uno de ellos para preguntarle qué le parecía mi idea, ¿no?
Y él dijo, maestra, si usted lo hace, yo, cuente conmigo, cuente conmigo. Entonces fue muy bonito, ¿no? Y de ahí entonces, con el tema de la novela, dije, bueno, hay que hacer algo, sí, que, que haga de este proyecto algo, que sea un proyecto de todos, ¿no? Y ahí entonces se me ocurrió la idea de que el coro fuera gente común, entre comillas, que tal vez no hayan cantado nunca en sus vidas, pero quisiera ser parte de este proyecto. Y así fue, ¿no? Bueno, cuando yo le conté la idea a Paula Elgueta, a Paula como que me dijo, estáis loca, me dijo más o menos, sí. Eh, pero yo siempre sentí que era un proyecto totalmente posible y justamente con la idea que te había mencionado antes, Carlos, como a mí me encanta esta idea, ahora estoy más consciente porque pienso de estas cosas, que me gusta esta idea de crear comunidad. Eh, que de alguna manera es lo que tú estás haciendo también con estas conversaciones, ¿no? Creando comunidad. Y entonces, la idea de este concierto es justamente eso, ¿no? Como que cada uno sienta que este proyecto es de él o de ella. Entonces, el primer año cuando hicimos la novena fue muy bonito. Yo iba a los ensayos del coro lo más que podía, entonces me encantaba ver a la gente totalmente entusiasmada, sin sabiendo en qué se estaban metiendo necesariamente. Y eso, esa es la gracia, ¿no? O sea, imagínate cantar por primera vez una obra en alemán. O sea, eh, escuchamos tantas historias de muchas personas que contaban después que estaban en sus trabajos y de repente se acordaban de la novena y la empezaban a cantar y como que les cambiaba la energía o alguna de ellas decía, pucha, no sé si voy a poder hacer esto. Y su hijo en casa le decía, mamá, si tú puedes, y se sentaban al teclado y se ayudaban entre ellos, o sea, de eso se trata este proyecto, ¿no? Y, y yo también creo en que cuando tú creas una energía que, que te invita a sacar lo mejor de ti, o sea, es realmente impresionante lo que se puede lograr, ¿no? Y cuando yo dirigí la novena, cuando estaba parada y sentía este gran sonido del coro y de la orquesta, yo en ese momento me di cuenta de lo grandioso que era esto. O sea, eh, esto como que nadie lo va a poder apagar en ese sentido, ¿no? Está tan vibrante, tan lleno de energía bonita, de respeto, de amor, de hermandad, que sentí que era un don proyecto. Y todavía lo siento así. Y con Mahler fue lo mismo. Por supuesto, una obra mucho más compleja, lo que también, por supuesto, atrajo muchísimos más músicos, porque tocar esta obra no, no son tantas las oportunidades que tienes para tocar una obra como esta. Eh, y el coro también, o sea, se siguió sumando gente y de hecho el coro se ha mantenido en el tiempo como coro por la hermandad. Entonces, ha sido realmente un regalo y a eso me refiero, Carlos, con la gratitud. Tengo tanta gratitud por quienes se suman al proyecto diariamente, quienes nos ayudan, quienes creen en el proyecto, eh, porque, porque de verdad siento y quiero que se sienta que es un proyecto que les pertenece a todos y si alguien no llegase a encajar, nosotros ni siquiera nos preocupamos de eso porque probablemente o esa persona se suma o se va naturalmente, ¿no? O sea, entonces ha sido realmente un ejemplo de cómo las cosas se pueden lograr con colaboración, con un buen espíritu, con alegría, con mucho respeto. Esa es una palabra que rescato mucho en este proyecto. Porque imagínate también en el coro, un coro que de todos los niveles, entonces tienes que aprender a respetar al otro que tal vez no tiene tanta experiencia como tú, pero ahí estamos todos, ¿no? Todos ahí unidos por una causa, por un mensaje mucho más grande que todos nosotros, ¿no?
hay, quienes tenemos experiencia coral sabemos perfectamente lo que eso lo que mismo estás te iba a describiendo, decir, sí. que me acuerdo que una vez fui a un encuentro de coros en Argentina cuando estaba viviendo en Santa Fe. Y me acuerdo quien estaba presentando el encuentro dijo eso, ¿no? Que en los coros una cosa hermosa es que eh, tú cantas, tú estás ahí para crear algo más grande de lo que tú puedes lograr por sí solo, ¿no? Eh, y eso es muy bonito, cuando tú sientes que si tú te unes con el otro, puedes lograr algo que tú no podrías lograr sola. Y esa es la idea del concierto por la hermandad, ¿no? Que todos Exacto. nos agrandemos los unos con los otros. Tal cual, y así como va, bueno, vamos a comentar que ya están abiertas las inscripciones para el concierto por la hermandad del 2021, donde se va a interpretar el Requiem de Brahms. Así es. Y en algún minuto más adelante alguna obra chilena, y más adelante los 1000 de Mahler, ¿por qué no? Y así hay que darle aire a este proyecto maravilloso. Vamos a comenzar a terminar esta entrevista recordando el final de la Sinfonía número 2 de Mahler.
Impresionante. Es extraordinario esa obra, el final de esa obra, es una de las cosas. Así como tú no pudiste nombrar una obra, yo tengo mis top 10, pero no tengo obras completas, tengo pedacitos. Sí. Y esta está dentro de mis top 10. Ese final es una de las cosas más extraordinarias. Alejandro Urrutia, hemos compartido contigo un momento maravilloso de conversación, especialmente de las anécdotas que contaste, las historias con tu papá, que fue de los momentos más lindos para mí de esta entrevista. Hemos hablado de tu vida, de tu carrera, de tus pensamientos musicales, de tus preferencias, algunas tonteras también con esas preguntas que yo hago al final de esta entrevista. Yo te quiero agradecer este momento mágico que nos has regalado para mí y para todos. Seguramente es un regalo conocerte un poquito más, conocer a la persona que está detrás de la batuta y detrás del arco del violín. Así que quiero agradecerte de todo corazón haber aceptado esta invitación y haber compartido con nosotros. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tus preguntas, por la conversación y por supuesto gracias a todos quienes nos han estado acompañando esta hora y media, 2 horas. Muchísimas gracias. Francia Carolina, te doy el pase para cerrar las transmisiones en redes sociales. Muchas gracias, qué linda entrevista, la disfruté tanto, qué linda carrera, qué linda relación con la música. Te agradezco de verdad este espacio, muy, muy bonito. Así gracias, Francia. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra, un besito. Muchas gracias, Alejandra, qué lindo momento. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Y que descansen. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao.